Muchísimas gracias. Esta invitación que me hace Italcol a contarles lo que nosotros estamos viendo, que le pasó a las economías de Colombia y de Ecuador y particularmente al gasto de los hogares, obviamente haciendo un foco en el tema de pescado, tiene que intentar responder una pregunta muy sencilla y es si unos meses cambiaron nuestra forma de consumir o quizás una más interesante. Si con estos meses de aislamiento nosotros podemos ayudar a transformar el consumo de los hogares y llevar esto a ser una oportunidad para la industria. Entonces, dicho esto, el grueso de la información que vamos a presentar aquí hoy está actualizada hasta octubre de este año. Evidentemente no toda la información lo va a estar, pero esa precisión cada vez es más importante hacerla porque la información cambia de un día para otro. La información que tenemos hoy puede cambiar en 2 o en 3 días de una manera tan significativa que todo lo que decimos queda fuera de contexto. Poniéndonos de acuerdo en eso, quiero comenzar la charla con 3 puntos fundamentales. El primero es que de una u otra forma todos nos vamos a contagiar. Yo sé que lo que estoy diciendo le suena incómodo, yo sé que a nadie le gusta una verdad tan dura, pero una cosa que es real es que en este momento lo que tenemos que entender es que el virus es la constante, los aislamientos son la variable. El virus no va a desaparecer. El virus llegó para quedarse en el planeta o lo descubrimos y se dispersó por el planeta entero y de manera clara va a durar por miles de años, como ha durado el SIDA, como ha durado otro tipo de enfermedades. Segundo, la caída económica que tuvimos por esta situación en el mundo entero se puede demorar por lo menos 2 años en recuperarse. Y la tercera, y aún más importante, y quizás la más retadora, después de todo esto, lo más probable es que nada cambie porque la gente está tan acostumbrada y tan apegada a su pasado que va a intentar volver de una u otra manera hacia atrás para sentirse otra vez en una condición de calidad de vida y de bienestar. Pero a eso vamos a entrar con detalle de aquí en adelante. Hace 85.000 años, la raza humana empezó a consolidar lo que hoy llamamos el proceso de civilización. Pero ese proceso de civilización no es un proceso homogéneo. Causó en el mundo entero una cantidad de civilizaciones diferentes, como la que nosotros llamamos de Occidente, que es una civilización más dada a la libertad, la civilización musulmana, las diferentes civilizaciones orientales, las civilizaciones africanas, que a finales del siglo XIX comienzan a conectarse de una u otra manera, mayormente por intercambio comercial. Pero ya en el siglo XXI comenzamos un proceso de movilización. Y estábamos volviendo a un fenómeno otra vez nómada de la humanidad, tal vez no nómada físico, pero sí nómada presencial o de otra manera digital en función del aparatico ese con el que andamos todo el día, que nos permite conectarnos con una cantidad de situaciones que ocurren en el mundo entero. Podemos aprender de otros lugares, educarnos en universidades del mundo entero, entretenernos como lo hace cualquier persona en el mundo. Pero llega el aislamiento a todos los países del mundo y entramos en un proceso de inmovilización. Hoy, ¿qué sabemos con certeza? El 97% de las personas en el mundo están vestidas. El 75% de las personas en el mundo están despiertas y solo el 42% de las personas en el mundo están conectadas. Y este es uno de los indicadores más importantes. Seguramente durante el aislamiento a usted como a mí le dará una cantidad de estudios, de documentos, de gráficas, de memes en torno a el tema del virus y el aislamiento. Y dentro de esos documentos se afirmaba continuamente que el tema de la virtualidad y la no presencialidad iban a ser fundamentales en el futuro y en salir de la crisis en la que estamos. Claro, para los países que tienen conectividad a Internet, para los países que tienen computadores en su casa. América Latina es una economía informal, unos rezagos muy fuertes en pobreza, donde obviamente esta conectividad está muy, muy limitada, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, viendo de una u otra manera este fenómeno, hay que romperlo en dos. Lo primero es el virus y lo segundo es el aislamiento. El virus hasta el momento no ha afectado la economía. El virus de una u otra manera lo que ha hecho es poner en prueba el sistema de salud de los países, es poner en prueba la gobernabilidad de las naciones, es poner en prueba la capacidad que tienen los gobernantes de poder ejecutar políticas y que la población le responda.
Pero el aislamiento sí nos puso en problemas. Que el aislamiento fue básicamente apagar la economía. Y si uno apaga la economía y causa este choque de no demanda y este choque de no producción, volver a prender muchas empresas es demorado. En alguna medida es parecido a un carro viejo, a una locomotora o a algunos computadores que se demoran en cargar. Uno prende la máquina y eso tiene un tiempo para que vuelva a coger. Ese tiempo para que vuelva a coger no es fácil que ocurra, que es lo que llaman la reactivación. Pero en el momento de la caída nos dimos cuenta de cosas fundamentales. La primera, llegamos a la casa y nos dimos cuenta que en realidad vivimos en unos cuartos de hotel relativamente mal elaborados, donde vivimos 4 personas y una mascota, en cerca de 40 a 80 metros cuadrados, dependiendo de la realidad de cada una de las personas. Vivir ahí no es fácil, pero menos vivir realmente ahí, que nos damos cuenta que la sala no tiene funcionalidad, que el comedor tiene que tener otro uso y transformamos la sala en un salón de clase, el comedor en una oficina, empezamos a encontrar mecanismos de transformar nuestro hábitat para poder estar en el proceso. Segundo, nos damos cuenta que solamente el 65% de los hogares en Colombia y Ecuador tienen conectividad a Internet y que solo el 42%, ojo, el 42% tenían computadores antes del aislamiento, lo cual evidentemente es un reto gigantesco porque significa que habrá que tener nuevos muebles en la casa para tener sillas de oficina y poder operar desde la casa, pero también hay que comprar computadores, sean nuevos o sean usados, y eso causó unas dinámicas de gasto muy importantes. En el mismo sentido, el sistema de educación evidentemente mostró que no está preparado para la virtualidad y finalmente el gran problema son las pequeñas y medianas empresas. No solo el sector agrícola de proveeduría de insumos al mundo del pescado y de otros alimentos dentro del mercado del que estamos hablando, sino el grueso de la pequeña y la mediana empresa. Son empresas que viven al día. Entonces, al cortarle las ventas o cortarle la producción durante 1, 2, 3 o incluso 4 y 5 meses, evidentemente se quebraron y perdimos empresas que podían ser históricamente muy longevas o empresas que estaban comenzando en un proceso de emprendimiento que estaban haciendo. En ese sentido, ¿por qué América Latina tiene tantos problemas? América Latina tiene cerca de la mitad de su economía, como ustedes lo ven aquí en la gráfica, con un empleo informal. Pero también es cierto que solo el 15 o el 10% de nuestros empleos se pueden hacer desde la casa. Poder tener una conversación como la que estamos teniendo en este momento, digital y virtual, es casi imposible para la mayoría de los hogares en América Latina. De otra manera, este espacio que tenemos termina siendo un privilegio. Entonces, ¿qué le pasaba al latinoamericano? Como le ha pasado siempre, no es una cosa propia del aislamiento, que le toca salir a la calle, trabajar el día para tener dinero en el día y poder comprar, tener sus pesos y sus dólares para poder traer comida a la casa, traer entretenimiento a la casa, poder pagar los servicios y el arriendo. Pero si usted está aislado, evidentemente esto no se puede ejecutar. Entonces, toda América Latina entró en un proceso de aislamiento muy estricto, a excepción particularmente de Brasil y de México y Nicaragua, que tiene unas medidas completamente distintas, que desafortunadamente en este momento es un país afectado por las condiciones climáticas de la temporada de huracanes de una manera absolutamente impresionante. Pero este aislamiento, que si bien evitó que se contagiara mucha población, también causó una gran caída en las economías, como lo hemos mencionado. Cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó el virus a moverse por el mundo, la OMS levantó la bandera y dijo, cuidado con Latinoamérica. El tema de la informalidad en Latinoamérica va a causar que la gente salga a la calle y los contagios allá van a ser muy altos. Ponemos como foco posible de infección y de alta infección, particularmente a Latinoamérica, tal como pasó efectivamente. Entonces, dicho esto, ¿qué hicieron los gobiernos en el mundo entero? La mayoría de los gobiernos se dedicaron a defender a la banca, particularmente el gobierno colombiano, se dedicó a meterle liquidez de manera clara a la economía. ¿Por qué? Porque la banca ya venía preparada de una u otra manera de la crisis financiera que nosotros tuvimos en el 98 y en el 99. Para el caso de Ecuador, el sistema es completamente distinto porque al estar dolarizado y no haber un banco central que pueda hacer que estas medidas funcionen, hubo que proteger no solo a la banca, sino al sector privado para que las cosas funcionaran.
Una de las medidas que se ejecutó, que fue muy importante, claramente fueron los periodos de gracia en los créditos de consumo e hipotecario de los hogares, lo cual le da un respiro a la clase media alta y a la clase alta que tienen capacidad de ingreso y que tienen de una u otra manera esa capacidad de endeudamiento. El gran riesgo de la población aquí es la clase media baja, que no hay forma de llegarle con ayudas de ninguna manera, y es el gran reto que se está dando en América Latina, particularmente en Colombia y en Ecuador. Pero cuando uno habla de Colombia y Ecuador, obviamente toca separar la historia. La economía colombiana venía a un ritmo completamente distinto, la economía ecuatoriana venía a un ritmo completamente distinto. Entonces, ante la caída económica que estamos viviendo, miren cómo Colombia cae un 8%, o podría caer este año un 8% en su economía, lo cual cada vez es más cercano según los datos que ha publicado el gobierno nacional, pero Ecuador podría caer un 11%, como lo pueden ver en la gráfica hacia la izquierda. Pongo a Colombia de referente a la mitad porque curiosamente es el punto medio de las tasas de crecimiento de consumo de los hogares en la región. El próximo año estas economías van a crecer, pero como vamos a ver más adelante, evidentemente la dinámica de Colombia y de Ecuador son completamente distintas. Si miramos esto, ya no como el total de la economía, que incluye la minería, que incluye la industria, que incluye el rol del gobierno, sino el gasto de los hogares, que es lo que nos interesa, para ver dónde está la oportunidad del sector de la industria de pescado en los hogares, tanto en Colombia como en Ecuador, nos damos cuenta que esa caída del consumo de los hogares va a ser menor y el próximo año también va a tener un rebote menor. A ver, lo explico de una manera sencilla. Si una persona en Ecuador, o no, si todo el mercado en Ecuador en 2019 compró 100 cajas de lo que sea, de todo tipo de productos, pescado, pollo, ropa, computadores, carros, compraron 100 cajas de eso en 2019, en 2020 los ecuatorianos van a comprar 90 cajas. O sea, pierden 10 cajas. Colombia pierde hasta 94. Y en el año 2021, Ecuador sube a 95, Ecuador sube a 95, casi 94,6, y Colombia 97,7, que de una u otra manera puede ser cercano a 98. ¿Para qué me sirve esta gráfica? Para que entendamos que esa caída que vamos a tener y ese crecimiento económico que se da nos lleva a un punto en el que en el año 21, es decir, el otro año, no vamos a recuperar el mercado de 2019. Para eso nos vamos a demorar por lo menos 2022 e inclusive en ciertos casos 2023, donde la cosa puede ser más difícil, como en el caso de Perú. Claro, caso aparte de Venezuela, que obviamente es un caso típico de estudiar. A veces comprender las cifras macroeconómicas son lejanas. Entonces vale la pena mirar este dato por consumo por persona. Es decir, mi mamá cómo consume. Si mamá fuera el promedio de los latinoamericanos en este momento, compraba 100 cosas en 2019. Eso es lo que me dice esta tabla. Y si me quedo en la cifra de América, me muestra cómo sistemáticamente esa persona a nivel promedio per cápita en América crecía su gasto. Claro, en 2019 hubo una caída, particularmente por lo que pasó en ciertos países. En 2020 hay una caída grande y en 21 no recupera el gasto de 2019. Pero tampoco lo hace Colombia y tampoco lo hace Ecuador. Si lo vemos gráficamente puede ser más fácil. Evidentemente hay países que salen bien parqueados en este proceso, pero Colombia y Ecuador no logran recuperar su gasto per cápita en 2021, como yo lo estaba mencionando. Esto se puede ir hasta el 22 o hasta el 23. Sí, yo sé que es la segunda mala noticia que les doy. Ya les dije que se van a contagiar y la segunda mala noticia es que los per cápita se van a caer. Pero una cosa es importante cuando uno toma decisiones de negocios y es tener claridad en qué mercado se está metiendo. Y en ese proceso de claridad es necesario ver la película un poco más larga. Al verla un poco más larga, vale la pena mencionar cómo, de una u otra manera, el gasto per cápita de los latinoamericanos desde 1970 ha cambiado mucho. ¿Por qué lo miramos desde 1970? ¿Y por qué no he mencionado la palabra pescado aún? Porque de una u otra manera quiero armar el contexto para meterme a lo que estamos hablando. En 1970, una persona que haya nacido en esta fecha hoy tiene cerca de 50 años. Entonces esto nos cubre el grueso de la población latinoamericana. Miren cómo Colombia en su gasto por persona tenía un crecimiento muy importante. En la crisis de la deuda de América Latina en los 80 se frenó, tuvo un crecimiento, se cae en el 98-99 por su crisis hipotecaria, crece sistemáticamente y se frena por este fenómeno.
Pero así podría yo analizar cada uno de los países de América Latina y mirarlo con mucho detalle y darme cuenta que de una u otra manera América no es tan homogénea. Si todos arrancan esa carrera en 1970, en ese gasto por persona, al año 2019, la carrera es completamente distinta. La gana República Dominicana, queda después Puerto Rico, después Paraguay, Panamá, Estados Unidos, Colombia por allá en la ecuación, y si miramos Ecuador de una u otra manera, está en la parte media baja de la tabla. No está tan abajo como Nicaragua o como Venezuela. Que Venezuela, desafortunadamente, es el caso que todos conocemos de una economía que dejó de funcionar dentro del libre mercado. No hablo de que el gobierno sea bueno, no hablo de que el gobierno sea malo, no hablo de izquierdas o derechas, sino simplemente el gobierno causó que no hubiera libre mercado y en este momento el gasto por persona en Venezuela es más bajo que en 1970. ¿Cuál muestra que es un problema? Pues también muestra otra cosa, que los países no tienen fondo. Y eso hay que tenerlo presente porque es una preocupación grande. Entonces, ese problema de Venezuela nos muestra cómo Venezuela, de una u otra forma, después de las grandes recuperaciones de gasto que tuvo desde el año 2014, básicamente no ha podido recuperar su ingreso por persona. Si reviso esto para Ecuador, para Colombia y para Perú, que son tres países que somos frontera y que de una otra manera somos muy complementarios en gasto, nos damos cuenta cómo Ecuador tuvo un gran crecimiento de gasto per cápita hasta la crisis de la deuda. Este gasto per cápita de una u otra manera se fue estabilizando hasta el año 99, se cae en el año 2000, que es todo el fenómeno inflacionario, el cambio de la moneda, ustedes lo vivieron mucho mejor, mucho más que yo, comienza a recuperarse hasta el año 2014, que es el punto más alto del gasto por persona de los ecuatorianos, y de ahí en adelante venía cayendo. ¿Cuándo comienza a caer el gasto de los ecuatorianos? Cuando se voltean los precios de los petróleos y ante la dolarización no se puede compensar y amortizar esto como lo hizo Colombia por medio de una devaluación, permitiendo que el gasto por persona siguiera creciendo. Pero aquí hay dos particularidades que hay que tener presentes. No solo la dolarización ecuatoriana, sino la migración venezolana, que a estos países llegó de manera muy importante y que hay que tener claramente presente. Entonces, si bien desde marzo hasta ahora no tenemos claro mucho de lo que está pasando, hay cosas que serán relativamente predecibles. Cuando uno le dice a una persona que si pudiera comprar un producto más al mes, esta persona evidentemente sueña y dice, yo quiero un libro, quiero un carro, quiero comprarme, no sé, un celular o un computador. Perfecto. Si la pregunta es inversa, y usted le dice a una persona o se pregunta a usted mismo, ¿qué dejaría de comprar si la situación económica a usted se lo obligara? El mundo es diferente. El grueso de la estructura de gasto de América Latina es completamente distinta. Uno no puede comparar la estructura de gasto de un ecuatoriano con la de un colombiano de una manera tan sencilla, porque evidentemente un ecuatoriano tiene una estructura de gasto más dada de una u otra manera hacia elementos como transporte y comunicaciones, mientras en Colombia aún el peso de alimentos es más grande. Entonces, decir que estas canastas son distintas es difícil, porque uno a veces cae en la trampa de pensar que como Ecuador es más pequeño, pues evidentemente al ser Colombia más grande, Colombia está en una mejor posición. Esto no necesariamente es cierto. Y por eso hay que revisarlo con mucho cuidado antes de hacer afirmaciones. ¿Qué sabemos en este momento? Que cerca del 80% del gasto de los hogares, tanto en compras como en pagos de todo tipo que hacemos, como el arriendo o el mercado, dos fenómenos diferentes, se hacían por fuera del hogar y muy poco se hacía desde el hogar. Con el momento del aislamiento se creó una tercera canasta, que es lo que no puedo comprar. Y no lo puedo comprar no porque no tenga plata, sino porque no me dejan. Yo no puedo ir al cine, no puedo ir a restaurantes, no puedo ir a pedir una cantidad de cosas en el mercado porque está limitado. Pero tampoco me dejan salir. Y al no dejarme salir, me toca empezar a cambiar mi estructura y forma de compra al punto que cada vez compro más desde la casa. Y esta es una primera tendencia que empezaba a dibujarse y que todos leímos en una cantidad de documentos y todo apuntaba a que la gente iba a comprar más cosas desde la casa. Estoy de acuerdo, esto funciona en ingresos medios altos y en ingresos altos, tanto en Guayaquil como en Quito, como en Bogotá, como en Medellín, como en Barranquilla, como en Lima, como en Arequipa, pero evidentemente no es la realidad de América Latina. La gente tenía que salir a la calle a comprar, a reactivar las tiendas de barrio, a reactivar los changarros, a reactivar las bodegas, que las cosas funcionen de una manera clara. Entonces, la estructura de gasto empezó a ajustarse.
le dio mucha más fuerza a los alimentos, contrajo el gasto en moda y en entretenimiento y reajustó el resto de grupos de consumo, que es exactamente lo que le tocó hacer a usted durante los meses de aislamiento y seguramente cosas que sigue haciendo en este momento y que va a seguir haciendo durante lo que queda de este año y posiblemente el próximo año. Porque una de las cosas que nos toca hacer fue ajustar la canasta. Y en ese ajuste de la canasta nos pasaron 4 momentos distintos. El primer momento claramente fue el de compra de búnker. Nos dijeron que teníamos que meternos a una cueva y vivir una nueva era de hielo y nos metimos todos allá de una manera temerosa y asustada, pero previamente hicimos una cantidad de compras. Yo personalmente en ese proceso compré 30 bananos o guineos o maduros, como ustedes los quieran llamar. Al llegar a la segunda fase, que es la adaptación a la realidad, transformamos la sala en un salón de clase, el comedor en una oficina y empezamos a comprar todo lo que les mencionaba yo hace unos minutos. Pero también yo empecé a darme cuenta que los bananos que compré comenzaron a podrirse. Porque uno no compra 30 bananos, compra a 10 o si no se van dañando. Y evidentemente hubieron muchas compras que los hogares hicieron mal hechas, tanto en desinfección como en alimentos, e inclusive hubieron hogares que compraron muchas cosas sin tener la nevera para tener la capacidad o el refrigerador para mantener estos productos. Pasada el aislamiento, comienzan las compras de regreso, donde la gente busca ropa de protección, busca el tapabocas o el barbijo o la mascarilla, como lo quieran llamar, y la compra de vehículos. Comienza la compra de patinetas, bicicletas, motos y carros nuevos y usados, dinamizando el mercado. Y esto desemboca que finalmente viene un proceso gigantesco de compras de venganza. Estas compras de venganza es lo que les decía, y es que los hogares y las personas tenemos esa capacidad de ser elásticos. Fácilmente nos pueden estirar y de una otra manera nos dejamos estirar y cambiar, pero siempre volvemos al origen. Nos pueden estirar, pero siempre volvemos al origen. Y siempre volver al origen nos hace que cuando más de uno de ustedes dijeron, cuando yo salga de mi casa, voy a volver al restaurante, voy a caminar, voy a ir al parque, voy a ir al restaurante, voy a hacer una cantidad de cosas que no hacía. Entonces, a usted lo estiraron, pero evidentemente se echó para atrás. Entonces, era predecible que por estos días de aislamiento la demanda se iba a caer, pero no fue por el virus. Y esta es una cosa que es muy importante que tengamos presente, porque como les mencionaba, el virus es una constante. Lo variable son los aislamientos. Y teniendo esto en claro, es muy importante entender que puede que ya estemos en muchos países en un momento post-cuarentena, post-aislamiento, post-lockdown, como ustedes lo quieran llamar, y no estamos en un momento post-COVID. El momento post-COVID no existe. No podemos como compañías, como organizaciones, como personas y familias salir a decir que estamos en una fase post-COVID, que le estamos diciendo a la gente que se acabó el virus y la gente inconscientemente escucha ese mensaje y va a cometer el gran error de no cuidarse y evidentemente esto nos va a salir muy costoso a todos los que estamos. Entonces cuando revisamos esos choques de demanda en cada país fueron distintos. Entonces ven esta diapositiva, van a decir, ¿qué le pasó a Ecuador que le fue tan bien y no le fue tan mal como a Colombia y a Perú? Que evidentemente Ecuador venía decreciendo su economía en los últimos 3 años con un fenómeno que seguramente en los mercados de Colombia y Perú no está presente, como es una inflación muy baja. Ecuador llegó a tener inflaciones del cero, inclusive negativas, porque la demanda no funcionaba, entonces se bajaban los precios para ver si la gente compraba y esto hacía que la inflación fuera cero o negativa. Colombia y Ecuador tienen dos comportamientos relativamente parecidos, entonces el golpe fue funcional, pero si miran, Colombia se recupera más rápido que Perú. Y como hemos visto en las gráficas, efectivamente hasta el momento, lo que se ha publicado en todos los países, la recuperación de Colombia ha sido más rápida que la de Perú, porque la caída de Perú fue realmente grande. Entonces, evidentemente, para el mercado de Ecuador, es claro como un pico de demanda de alimentos por parte de los hogares y una caída en las comidas por fuera del hogar. Esto es fácil de entender si uno lo que analiza es lo siguiente. Una persona al día se come 1 kilo de comida y 2 litros de líquido. Claro, hay gente que come más, hay gente que come menos. Ese es el problema clásico de los economistas, que nos gusta hacer promedios para esconder las verdades. Pero quedémonos con la idea de 1 kilo y 2 litros. Si usted come 400 gramos de comida por fuera de la casa, tanto en su oficina como en el colegio, como en la institución en la que usted esté, que le dan la comida ya, pues tiene que llevar la comida a su casa. Entonces hay una demanda por mercado más grande y esto se fue normalizando en el tiempo en la medida en que las comidas por fuera del hogar también fueron normalizándose. Los bienes durables
en Ecuador comienzan a recuperarse a una velocidad mucho más lenta porque tanto bienes durables como automóviles venían de un problema anterior debido a esa poca flexibilización que tiene el mercado por estar dolarizado y obviamente por la limitación de recursos que tiene el mercado. Por el otro lado, el tema de aseo personal tiene unos comportamientos muy positivos. Esta gráfica, al hacerla de manera puntual para Colombia, es mucho más aguda, porque la caída fue mucho más profunda, pero se está recuperando más rápido. Entonces, si uno compara los tres países de una u otra manera, para tener un contexto de lo que estamos hablando, nos damos cuenta cómo si un ecuatoriano compraba 100 cosas de cualquiera de estas categorías que están acá listadas, en diciembre de este año debe estar comprando 105 productos de aseo del hogar, cerca de 100 productos de alimentos, 95 de aseo personal y 57 de moda. Evidentemente, la moda en toda la región y en el mundo entero, al igual que la industria de entretenimiento, es uno de los más golpeados. Colombia tiene una dinámica diferente, como la pueden ver, comidas por fuera del hogar tiene una recuperación más rápida y aseo del hogar no le va tan bien como Ecuador. Y Perú tiene una dinámica distinta. Entonces miren cómo siendo países que para cualquier europeo o norteamericano podrían ser iguales, evidentemente somos distintos, no solo por geografías, no solo por lenguaje, por cultura, por etnias, sino porque nuestras estructuras de gasto son completamente distintas. Entonces, llegando al detalle de lo que les estaba contando, la estructura de gasto de un hogar en América Latina se mantuvo sin mayores cambios en los últimos 12 meses, previos al aislamiento. Cuando comienza el aislamiento, le da total prioridad a ciertas canastas de gasto, particularmente la de bienes no durables, sacrificando durables, semidurables y servicios. ¿Qué significa esto? La gente se dedicó a comprar comida, dejó de comprar servicios porque no los podía comprar, como el cine y los restaurantes, dejó de comprar ropa y dejó de comprar carros, y dándole un espacio de crecimiento a esas necesidades urgentes de los hogares. Claro, esto se suma que los ingresos de los hogares fue menor y el gasto fue menor. En ese sentido, cuando uno revisa de cada 100 pesos o de cada 100 dólares que se gastaban estos hogares, cuánto se gastan en las compras frecuentes de cada mes, es decir, el mercado, pagar arriendo, pagar servicios, esto venía constante, como era totalmente predecible, y comenzó a cambiar durante el gran aislamiento. Lo mismo que la sensación de bienestar percibido, que se cae de unos niveles relativamente buenos a quizás uno de los más bajos que se hayan registrado. Yo sé que hasta acá lo único que he hecho es ordenarles las ideas, pero es que necesitaba ordenar las ideas para poder llegar a los datos de gasto de manera puntual en el mercado en el que estamos. Hablando de Ecuador de manera puntual, miren cómo cada mes tiene una dinámica de gasto completamente distinta en Ecuador. Y ante la caída que tuvimos por el aislamiento, el gasto de los hogares se devuelve a un momento que inclusive es anterior a 2015. Es decir, por el aislamiento, el per cápita de los hogares durante ese momento, mayormente abril y mayo, tuvo una caída que nos devuelve más de 5 años. Cosa completamente distinta a la que le pasó al mercado colombiano, donde la caída no es tan grande. Pero si uno mira la estructura de gasto del ecuatoriano, para que miremos el detalle, solamente del mercado ecuatoriano, ustedes se pueden dar cuenta como claramente el mercado se frenó, se aceleró, venía creciendo como es normal, se cae en el aislamiento y comienza a recuperarse. Pero dentro del bolsillo se reajusta. Miren cómo alimentos crece y empieza a ajustarse lentamente. Para verlo más en detalle, lo podemos ver en el mercado colombiano, donde los ciclos de gasto son distintos. Porque aquí hay unas primas, aquí hay unas cosas que no necesariamente están en el mercado ecuatoriano y que esta contracción de gasto solo nos devolvió hasta 2017. Entonces, evidentemente, el choque en Ecuador fue más grande que el choque en Colombia, y al revisar los dos fenómenos, también vemos esa reestructuración del gasto. Entonces, quiero tomar como ejemplo a Colombia en la reestructuración del gasto. Revisemos cómo es el gasto de un colombiano en octubre del año pasado. 32 o 33% de su gasto, 33 de cada 100 pesos, se iban a alimentos, incluido comidas por fuera del hogar, 23 a mantenimiento del hogar, 3 o 2,6 a ropa, 4,7 a educación, sí, qué pena, salud, 5 a educación,
3.3 en entretenimiento, 16.5 en transporte y comunicaciones y 11.3 en gastos varios. Igual, hasta febrero, el gasto no tiene cambios muy grandes. En marzo comienza a darse el cambio, en abril se da el cambio, en mayo se da el cambio, en junio comienza a ajustarse, en julio, en agosto, en septiembre y en octubre. Y si ustedes comparan el dato de octubre en estructura de gasto de 2020 con el de 2019, técnicamente es casi el mismo. La gente efectivamente se estiró y está volviendo a su punto de origen. Y ese volver a su punto de origen, aquí lo vemos mucho más claro rompiendo esa gráfica de estructura del gasto y mostrando cómo se reparte cada mes los 100 pesos para el caso colombiano, como lo veíamos anteriormente, los 100 pesos para el caso ecuatoriano, se ve cómo los hogares tomaron decisiones pero vuelven a su punto de origen. Aquí está sacrificado el gasto en moda y entretenimiento como era predecible. Para el caso puntual de Colombia, hubo un boom muy grande de compra de domicilios, pero esa compra de domicilios comenzó otra vez a caer porque los hogares no pueden mantener el ritmo de domicilios debido a que los domicilios tienen un costo. Y ese costo no lo pueden soportar todos los hogares, lo mismo que las compras por Internet. Entonces, este mundo de la virtualidad que tanto se nos ha hablado, si bien tuvo una dinámica importante, aceleró muchos procesos en muchas compañías, lo que hizo realmente fue traer 4 o 5 años de futuro de estos procesos que teníamos estancados o 4 o 5 años del pasado que no habíamos querido desarrollar. Entonces, si nos metemos a revisar ya con detalle el tema de pescado, que es lo que nos interesa en esta conversación, nos damos cuenta que evidentemente Ecuador es un país de pescado, Colombia no. Colombia básicamente es deficitario, es decir, importa más de lo que exporta en el tema de pescados y evidentemente Ecuador es un jugador muy grande en este mapa. Entonces pensar de repente exportar pescado a Ecuador pues no parece tan lógico. Si son grandes productores, si tienen el Pacífico desarrollado, se han hecho lo que han hecho con atún y particularmente han hecho lo que han hecho con el tema de comida para pescado, donde son el productor número 16 del mundo en ese proceso, pues uno pensaría que no existe una oportunidad en Ecuador para el pescado. O lo puede mirar distinto. Si usted es un productor de pescado dedicado a exportar, como lo puede ser en Perú, la producción de algodón dedicada a exportar, existe un mercado local donde no puede entrar a jugar. Entonces revisamos el fenómeno de ciertas palabras en las búsquedas de los hogares en el mercado colombiano. La línea azul que ustedes ven aquí graficada es la búsqueda de pescados y estos picos obviamente se refieren a las Semanas Santas, a excepción obviamente del pico profundo del aislamiento que toca en la misma época de la Semana Santa. El atún muestra esa dinámica, la tilapia y la mojarra son palabras relativamente comunes en la geografía colombiana. Si reviso esto en Perú, evidentemente la dinámica de pescado es más alta, la de atún es menor y la palabra tilapia y mojarra aún no existe. Entonces, de una otra forma, tenemos la posibilidad de posicionar en este mercado dos productos que no están tan desarrollados. ¿En dónde? En un mercado que está ávido de comer pescado. Que de una otra manera, el grueso de la población ecuatoriana, inclusive el grueso de la población peruana, son costeros. Y al ser costeros, evidentemente tenemos una oportunidad muy grande. Si uno revisa la dinámica de la estructura de gasto de los hogares en Colombia y en Ecuador en pescado, miren cómo en asignación de gasto los ecuatorianos duplican en gasto a los colombianos en pescado, lo cual evidentemente me da dos oportunidades. La primera que me da es, puedo aumentar el gasto per cápita en Colombia de pescado. Yo que soy bogotano, de varias generaciones de bogotanos, siempre hemos visto el pescado y los mariscos, evidentemente, como un bien de lujo, porque llegar con pescado a Bogotá no es fácil, Bogotá está muy arriba. En Ecuador es mucho más común, el pescado inclusive es más barato, para nosotros lo barato en este momento en el mercado es el pollo, y esto hace que las dinámicas de proteínas sean distintas. Pero en un momento como este, donde hay un cambio médico y comportamental en los hogares, es muy importante levantar la mano y decir, puede que el pescado colabore con esto, puede que haya una oportunidad en esto. Pero eso no solo se logra demostrándolo con cifras, hay que mirarlo con detalle. Si ustedes miran en Colombia, de cada 100 pesos que se gasta un cartagenero, casi 2 pesos se los gasta en pescado
en Colombia es 0,55, en Bogotá es 0,4. Pero si lo miro en Ecuador, en Manta, que también obviamente es costero, es casi 1,7, la media nacional es 0,7 y en Quito es 0,3. Las dos dinámicas son relativamente parecidas. La sierra yo la asigno tanto a el mundo del pescado y obviamente los que sean costeros lo son. Claro, no estoy diciendo nada que usted no sepa. Lo que le estoy es mostrándole en magnitudes la oportunidad que existe. Donde usted suba un poquito el gasto en Bogotá, un poquito el gasto en Quito, inclusive en Ambato, usted alcanza a cambiar el mercado de manera profunda. Entonces, claramente, no solo estamos en un proceso de recesión, sino está en un proceso de aceleración. Y este proceso de aceleración nos está llevando a que las empresas cada vez más estén refiriéndose con mucho cuidado no solo a las métricas de vanidad, es decir, los seguidores, los likes, este tipo de cosas que continuamente tenemos, sino a las conversiones puras. Hoy la persona que entra a su tienda entra a comprar. Hoy la persona que le pide a usted una cotización quiere comprar. Hoy la persona que entra a su página de internet necesita comprar. Y teniendo ese entendimiento, que seguramente hoy lo tenemos, viene la segunda parte, que ya no es el gasto, sino el consumo. Si yo a usted le dijera que puede consumir 1 hora más al día, es decir, que el día dura 25 horas, ¿usted qué haría? Seguramente diría que yo duermo más, puedo trabajar más, puedo estar más tiempo con mi familia, puedo ver más televisión o puedo leer, perfecto. Pero si le quito 1 hora al día, el mundo cambia. Y uno de los errores que cometemos los analistas al comienzo es pensar que una persona solo consume 24 horas al día, lo cual no es verdad. Una persona consume muchas más horas al día, porque usted consume 9 horas de computador, cerca de 8 horas de escritorio, 18 horas de celular y cerca de 24 horas de ropa. Es decir, que en solo 4 categorías de consumo, usted consume 58 horas de bienes y servicios. Es decir, que al día usted consume 600 productos y servicios en horas. O sea, usted está sentado con ropa puesta, con el computador, con el escritorio, pone el microondas a calentar algo 1 minuto mientras escucha radio, una cantidad de cosas activas alrededor suya. Claro, con el aislamiento esto se contrajo y los hogares redefinieron su estructura de tiempo de consumo. Y acá es donde está la oportunidad. Porque cuando usted cruza esto con la estructura de gasto, se hace evidente que solo hay una categoría que queda relativamente equilibrada. El resto de categorías están desbalanceadas y la más desbalanceada de todas es alimentos. Cuando la gente tiene que asignar el 30% de su bolsillo a comida, pero solo comer 1 o 2 horas al día, mientras que categorías como ropa, donde usted no asigna más del 5% de su bolsillo y está vestido todo el día, ese desbalance le muestra dónde tiene que jugar usted. Usted ya pesa mucho en el bolsillo, pero si usted logra mostrarle al consumidor que durante esa media hora, 1 hora o 2 horas, usted es parte fundamental de sus rituales, usted es mucho más activo, puede de alguna manera transformar su comportamiento. Porque no solo la gente está consumiendo más desde el hogar y comprando más desde el hogar, sino que se nos abre la gran oportunidad de reconquistar ese hogar. Hoy por hoy podemos volver a la casa, y no solo en latas de atún, podemos volver en filetes, podemos volver en congelados, podemos volver en múltiples cantidades de preparados que ya afortunadamente para los productores colombianos, el mercado ecuatoriano está acostumbrado a hacer esto. Lo que tenemos que llegar es con un producto claro, donde hay un desarrollo de marca, donde hay un desarrollo de oferta de valor que permita que las cosas funcionen. Entonces, ¿qué se ha hecho durante la pandemia? Se le ha dado al consumidor cómo consumir lo que tiene en casa, cómo no consumir lo que tiene en casa, pero más importante aún, hemos observado y le hemos preguntado al consumidor qué hace con el producto. Y descubrimos con el pescado que evidentemente se hacen sopas, se hacen asados, se hacen arroces con pescado, se hace una cantidad de cosas y otro tipo de tratamientos que tiene la proteína que se convierten en oportunidades de ejecución, no solo de comunicación, sino de apropiación del hogar por parte de los productos que podemos ofrecerle a este mercado. Entonces lo que tenemos que transformar son los momentos de consumo, no los momentos de compra. De manera clara, tenemos que volver a decirle a las personas que tienen que comer pescado, que hay una oportunidad de comer pescado, tanto a los de Bogotá que no lo están haciendo porque no están acostumbrados y es muy costoso, como a las personas de Quito, de Ambato, inclusive de las Guayas después de los grandes problemas que tuvieron
por el tema del virus, que evidentemente fue una de las ciudades más afectadas de todo el continente. Este cambio de los rituales es el que nos va a permitir llegar, porque si modificamos los momentos de consumo, vamos a modificar los momentos de compra. Entonces, si Ecuador quiere vender todo el pescado que produce, que lo venda. Nos da una oportunidad a nosotros para entrar. Pero para entrar tenemos que tener mucha claridad de cómo entrar, porque ellos también pueden entrar al mercado colombiano. De alguna medida esto puede ser una compensación o una negociación de una manera clara que le dé una oportunidad a ambos jugadores. Entonces, adaptarnos es ser veloces y elásticos. Efectivamente, esa definición es válida, pero no nos olvidemos que la elasticidad tiende a tener una contracción. Entonces, esta velocidad le permite a los hogares moverse rápido, pero volver a su punto de origen. Lo que uno hace es esquivar el golpe y vuelve. Lo que tenemos que lograr que la gente se mueva y cambie sus comportamientos. Aquí les dejo mis datos en caso de que quieran consultar el estudio. Seguramente se los va a compartir y tal cual para que ustedes tengan acceso a esta información, pero están mis datos en caso de que quieran preguntarme cualquier cosa, tanto mis redes sociales como las de la compañía. ¿Dónde está la clave del juego? La gente quería antes que todo fuera bueno, bonito y barato. Y hoy la gente quiere que todo sea barato, cerquita y rápido. Con esta ecuación de valor nos vamos a acercar al ama de casa. No solo con un producto que sea fresco, que sea funcional y que sea prosumible, que la persona lo pueda producir y consumir según lo considere. Si bien le podemos dar unas instrucciones y unos consejos de uso, la persona va a desarrollar las recetas siempre y cuando estemos en las góndolas, siempre y cuando estemos con la oferta de valor que tenemos que estar, más aún si llegamos con una novedad tan clara. Entonces, ¿qué pasó? De una u otra manera, que en los últimos años se aceleró un proceso en solamente 3 meses. Pasamos de estar en modelos de go-to-market o de que teníamos que ir a la tienda a estar en modelos de go-to-consumer, donde evidentemente el producto tiene que llegar al consumidor final. Y ese producto que no está llegando al consumidor final es el producto que siempre están buscando o que siempre han querido tener y que de una otra manera el país vecino puede que lo tenga y creando los canales correctos puede llenar esta necesidad con una oferta de valor distinta a la que está acostumbrada el mercado, que si bien puede que la producción la tenga, los hogares aún no tienen referenciadas estas palabras en su mente. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que los mercados que parecen cercanos y que parecen que se debían comportar en alguna manera similares ante el aislamiento que tenemos, en realidad se convierte en un mapa de oportunidad para la industria que lo sepa leer. Y para esto es muy bueno pensar que tenemos que adaptarnos. El mercado ya se adaptó y los hogares lo están haciendo. Y si usted no lo hace rápido, lo único que me queda desearle para el 2021 es que la fuerza lo acompañe. Muchísimas gracias.